Buenas noches, alumnos. Este día vamos a ver un nuevo tema. ¿Okay? Vamos a remembrar un poquito el tema anterior para interconectar las ideas y poder llevar a cabo de buena forma el nuevo tema. Con esta exposición de tema básicamente terminamos lo que es la unidad 3. Para la siguiente sesión iniciamos la unidad 4. Para complementar, pues está el material en plataforma y los videos para los temas por ahí que no se vieron directamente en video. Vamos a trabajar con el tema de unificación en esta ocasión. En plataforma pueden localizar el material. Dentro de la carpeta de material de unidad 3 está el tema 3.2, unificación. De ahí lo pueden descargar. De igual forma vamos a estarlo viendo ahorita directamente. Voy a estar compartiendo pantalla para que observen lo que voy a estar tratando de explicarles. Si tienen alguna duda, pueden presentarla. Voy a tratar de ir despacio, ya que es un tema algo complejo de digerir y posiblemente tengan que ver más de una vez cada uno de los ejemplos para poder entenderlos. Muy bien, entonces estamos en el tema de programación, ¿ok? Programación lógica y funcional es la materia, y en este caso estamos trabajando sobre la programación lógica. Mencionábamos que es junto con la programación funcional, la programación lógica se explica mucho en la inteligencia artificial. Bueno, entonces, recordando de la clase pasada, más que nada para interconectar ideas, nosotros estamos trabajando con lo que es un lenguaje natural, tratando de armar frases que sean lógicas, ¿okay? En este contexto, mediante un conjunto de conectores, un conjunto de oraciones, podemos trabajar lo que es la programación lógica. Vemos el ejemplo en donde se denota una expresión en donde representan conocimiento de la realidad. Mencionan el siguiente enunciado: voy al cine cuando hay una buena película y cuando tengo dinero. En este caso buscan expresar este conocimiento por medio del desarrollo de fórmulas, por medio de la lógica proposicional, que es parte fundamental, en donde a cada uno de los elementos denominados variables o constantes le asignan un valor. En ese caso a la P le asignan voy al cine, a Q le asignan hay una película buena y al R tengo dinero. De tal manera que la representación del enunciado anterior usando simbología lógica es como sigue: Q o R. Si sucede que Q o R, entonces la conclusión será P. Ese es un término de conjunción. La tabla de verdad de conjunción hace referencia que conjunción, que los dos elementos deben de ser verdaderos, como se denota en el enunciado. Voy al cine cuando hay buenas películas y que también tenga dinero, ¿okay? Se deben de cumplir las dos. Es por eso que aquí la conjunción en esta proposición compuesta es el conectivo que se utiliza para representar, ¿okay? Entonces, si sucede que Q y R se cumplen, entonces se cumple P. ¿Qué quiere decir? Que si sucede que hay una buena película y tengo dinero, entonces voy al cine. En caso contrario, que no se cumpla que alguna o ninguna sea verdadera, pues no voy al cine, ¿ok? Como vemos y analizamos desde la clase pasada, utilizamos conectores para unir proposiciones. Viendo un poco más adelante, analizamos igual la lógica de predicados. La primera era una lógica proposicional. En este caso, después se continúa con la lógica de predicados, ¿okay? Todo esto es una forma de representar conocimiento y nos lleva a ¿qué? Nos lleva a utilizar software de programación lógica, la cual
contextualiza, la cual representa la información de esta forma. Entonces, se observan, bueno, ustedes de primaria se conocen sobre las oraciones, las frases que tienen sujeto y predicado. En este caso, sujeto, Roberto, predicado, juega ludo. Todo lo que está en negrita son los predicados. En la segunda oración dice Mauricio es el objeto y el predicado es escribe un libro. Para la siguiente oración, Sergio y Julia son los objetos y son novios, es el predicado. ¿Okay? Es una forma de representar y esto lo convierten hacia un poquito más a lo que es la lógica de primer orden. En este caso, en la lógica de predicados, de igual forma que en la lógica de, que en la lógica que vimos en un principio, que fue la lógica de proposiciones, de igual forma la podemos asignar, en este caso, a los objetos se les asignan en una variable o constante m, y a los verbos se les asigna en una constante o variable p. Puede ser cualquier letra del abecedario, solamente denotar que el objeto va en minúscula y el verbo va en mayúscula. Entonces, al formar la frase, al formar los elementos PM, quiere decir que Marte es un planeta. De esa forma representamos. Creo que está tardando en pasar la información. Voy a tratar de volver a pasarla. Estoy viendo en mi celular para que se observe lo que estoy compartiendo. ¿Ok? Se batalla, parece que el internet está un poco lento, pero bueno, de igual forma pueden ir siguiendo la explicación. ¿Ok? Como decíamos, está la explicación en la carpeta de material de unidad 4, perdón, del material de unidad 3, tema unificación. Hoy parece que está tardando, está batallando para poder presentar la información. Bueno, como quiera les digo, la información está en la carpeta, con esa pueden irse guiando. Y de igual forma, por ahí les presento una serie de videos que recopilé, en donde viene también de forma explicativa estos temas. Muy bien. Creo que Martín estás con un celular, por lo tanto va a ser difícil para que tú puedas ver el material en este momento, mientras lo estoy explicando. ¿Ok? Pero bueno, igual de esta forma se trató de ver, pero no se está batallando mucho. Vamos a ver si se puede recuperar, pero parece que está respondiendo para la compartición de pantalla. No, Martín. Maneje. Escucho. No se observan las diapositivas. No se observan las diapositivas. No, no se ve. Ah, ya. ¿Se ve, Inge? No. Pues espero que funcione porque
Voy en la quinta diapositiva y apenas se empieza a ver. Bueno, entonces, ¿sí estuviste en la clase pasada, Martín? Sí, estaba Ok, explicando desde sobre... ¿Vale? bueno, era de esto mismo que estamos hablando ahorita, se estaba explicando en la clase pasada, si recuerdas, en donde formábamos conjugaciones, en donde formábamos frases o oraciones, de una forma que era una forma de representar el conocimiento y la cual eh, era una forma de llevar a la programación lógica el conocimiento. Si recuerdo más o menos esto que ves en pantalla, en donde veíamos acerca de la lógica de primer orden que utilizaba la lógica de predicados. En este caso tenemos los predicados, los cuales se representan más o menos como lo que es una función. Dentro de la función van los elementos atómicos, que son los objetos. En el primer ejemplo, Roberto juega ludo, entre paréntesis va el objeto, que es Roberto, y fuera es la acción, juega ludo. De la misma forma, por ahí tenemos otros ejemplos. Dice Mauricio escribe un libro, el objeto va entre paréntesis, fuera va el, el predicado, que es escribe libro. Quiere decir que, ¿quién escribe el libro? Mauricio. Si pusiéramos entre los paréntesis a Roberto, quisiera decir que Roberto es el que escribe un libro. En el otro ejemplo, juega ludo. ¿Quién juega ludo? Roberto. Si pusiéramos a Mauricio entre paréntesis, quisiera decir que Mauricio juega ludo. Tenemos elementos constantes, variables. En este caso, se podría visualizar como denominar como una función a juega ludo y a los objetos o parámetros que van a la función entre paréntesis. Entonces, la lógica de primer orden maneja los siguientes símbolos, que son el y, el o, entonces, y solo sí, el para todo y el para algunos. ¿Okay? Por ahí los puedes observar. Cada uno de ellos representan un elemento dentro del conocimiento. La prioridad que tienen de izquierda a derecha, ¿okay? Es sí, solo sí, pertenencia, el y, el o, la negación, el para todo y para alguno. Son como si fueran suma, resta, multiplicación y división, también tienen prioridad y se utilizan para interconectar los predicados dentro de la lógica de predicados. Aquí tenemos un poquito de información expresada de forma bastante teórica, en donde de una u otra forma busca dar a entender lo que es la representación de la sintaxis de la lógica de primer orden. ¿Okay? Dice, los símbolos básicos a partir de los cuales se construyen las fórmulas del lenguaje, ¿sí?, para este tipo de programación son las siguientes. Se utilizan constantes. Constantes pueden ser denotadas por letras o por palabras. Símbolos de función que también pueden ser denotadas por letras o por palabras. Se observan las funciones, las denota con minúscula y las constantes con mayúscula o inician con mayúscula. En cuanto a las funciones, cada símbolo de función tiene asociado un entero denominado grado o aridad, que indica cuántos argumentos tomará el símbolo de la función. ¿Qué quiere decir esto? En los ejemplos anteriores vimos algunas funciones. Lo que iba entre paréntesis es lo que se denomina el grado. Es de grado 1 si lleva nada más un objeto. Es de grado 2 si lleva dos objetos. Es el grado de grado 3 si lleva tres objetos y así sucesivamente. Símbolos de los predicados. Para representar los predicados utilizan mayúsculas en términos de una letra o una palabra, pero en mayúsculas. Símbolos de las variables. Pueden utilizar variables en estos tipos de representación. ¿Okay? X, Y, Z, X1, Y1, Z1, etc. Conectores. Los conectores y, o, negación, sí, solo sí, pertenencia, cuantificadores para todo y algunos. Y bueno, el símbolo auxiliar
entre paréntesis, los símbolos auxiliares de paréntesis y coma. ¿Okay? Estos son elementos de la sintaxis de la lógica de primer orden. Aquí tenemos unos ejemplos en los que, las fórmulas atómicas son expresiones de la forma. Nos muestra un poco sobre lo que es un concepto que le llaman fórmulas atómicas o átomos. Las fórmulas atómicas son expresiones, ¿ok? Son expresiones, como veíamos que mencionábamos que la representación se lleva a cabo por un predicado y un objeto, en donde el predicado, como objeto, por ahí lo denotan por un P, y el objeto o conjunto de objetos que va entre paréntesis los denotan como T1, T2 hasta Tn objetos, siendo P un símbolo de predicado de grado N y T1, 2, 3 hasta N términos. Por ejemplo, las fórmulas atómicas expresan relaciones entre los objetos que denotan sus términos. Tenemos los ejemplos por ahí. El primero, que el predicado dice jefe y entre paréntesis sus objetos, que son Pedro, Luis, denotando que Pedro es jefe de Luis. El siguiente predicado dice respeta, en donde hace denotar que Luis respeta a su madre. Aquí esta segunda función contiene dos atributos, uno de tipo constante y otro de tipo función, donde la función también recibe una constante. Cuando ya trabajamos en la programación, dentro del lenguaje de programación, más o menos se representa de la siguiente forma. ¿Okay? Tenemos un conjunto de conocimientos. Estas reglas, estas expresiones que tenemos aquí, son 4. Representan un conjunto de conocimientos de un mínimo, en donde nos dice, para todo X, ¿okay? Para todo variable X, presidente X y avaro X, entonces malvado X. Quiere decir que si el presidente, que si es presidente y es avaro, entonces es malvado. En este caso, lo que se hace con esta estructura es sustituir todos los valores de objetos del mundo, denotando que los objetos, si recuerdan, los objetos son los elementos que van entre paréntesis. Tenemos, por ejemplo, el objeto Donald, el objeto Álvaro. Son dos objetos que se manejan en ese sistema de conocimiento. Y bueno, X es una variable en la que hay que sustituir ya sea por Donald o por Álvaro. En base a este conocimiento surgen las siguientes formulaciones. Presidente Donald y avaro Donald, entonces malvado Donald. ¿Qué quiere decir? Que si Donald es presidente y Donald es avaro, entonces Donald es malvado. Al sustituirla con los objetos, con el objeto Álvaro, podríamos decir Álvaro es presidente y Álvaro es avaro, por tanto Álvaro es malvado. ¿Sí? Se puede obtener la inferencia inmediatamente si se encuentra una situación S tal que el presidente X y presidente X, avaro X, corresponde con presidente Donald y avaro Donald. Si los dos coinciden al ser una conjunción, deben de coincidir los dos. Si coinciden, entonces se cumple lo que está después de sí. En caso contrario, no se cumple. ¿Okay? Vemos nuevamente la sintaxis porque a continuación vamos a requerir esta información dentro del tema de unificación, en donde el tema de unificación nos dice unificar dos expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos dos expresiones, una expresión f y una expresión g, donde los dos tienen sus propios términos. Eso es nada más para ejemplificar lo que son dos expresiones. A la izquierda también mostramos dos expresiones. Una expresión es jefe, Pedro Luis, es un ejemplo que vimos hace rato, que quiere decir Pedro es jefe de Luis. Y el ejemplo que vimos de respeta, donde Luis respeta a madre, que es madre de Luis. Esas son dos expresiones. No quiere decir que estas dos
puedan unificarse. Solamente estamos denotando que son dos expresiones y que lo que se necesita para hacer la unificación es dos expresiones. Unificar dos expresiones A y B consiste en encontrar una sustitución, ¿ok? Básicamente es una sustituir o toma de valores, donde una función toma los valores de la otra función, o puede ser sustituida una función por la otra, o los atributos de una función por los atributos de otra. ¿Okay? Eso es la sustitución para sus valores que lo hacen que sean idénticos. Informalmente, matemáticamente, la expresión de sustitución se da por una diagonal, como si fuera un ente. Y en la tablita nos dice que podemos sustituir una variable con una variable. ¿Okay? Una variable podemos sustituirla por otra variable. El valor de una variable puede ser tomada por el valor de otra variable. Una variable puede ser sustituida por una constante, en donde el valor de la constante es tomada y asignada al valor de la variable. Una constante puede ser sustituida por otra constante siempre y cuando las constantes sean la misma. Una variable puede sustituir a una constante puede sustituir una variable, y una variable también puede sustituir a una constante. ¿Okay? Y la última dice, en cuanto a las funciones, una función puede sustituir a una variable y una variable puede sustituir a una función, pero una función no puede sustituir una constante y viceversa. Dos expresiones con diferente símbolo principal o número de argumentos no se pueden unificar. ¿Okay? Dos expresiones como las que vimos. Si el símbolo principal, en este caso tenemos de la arriba, observamos una función con un símbolo principal f y atributos. Después tenemos otra función g y atributos. Nos dice dos expresiones con diferente símbolo principal o número de argumentos no se pueden unificar. En este caso, el nombre de la función es f y el nombre de la función es f. Tienen diferente nombre de función, por lo tanto ya con eso de antemano no se pueden unificar. Y ahora, los atributos, pues como se ve que tienen los mismos atributos, pero si uno tuviera 2 y otro 3, tampoco se podría unificar. Una variable no se puede enlazar a un término que contenga dicha variable. Crearíamos un término infinito. Eso se conoce como Au-Crochet. Esta característica denota como una recursividad, en donde una variable no se puede unificar con un término que tenga dicha variable, porque si no es como una llamada recursiva y va a ser un ciclo infinito. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de sustitución. Una sustitución como x1 sustituye a t1 hasta n, xn. Denotamos la sustitución como un símbolo entre, como mencionábamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una función vuela piolín puede ser sustituida directamente con otra función que se llama vuela piolín. ¿Okay? Una variable puede ser sustituida por otra variable. Una variable puede ser sustituida por una constante. Una variable puede ser sustituida, vamos a ver si se puede. Una variable, en este caso, para la tercera, para ir denotando los elementos. Pluma. Tenemos una función que tiene como primer término una variable y como segundo término una función. Entonces, podemos sustituir esta primera función por la segunda función. Tenemos el símbolo principal que es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Pero luego tenemos que... Ay, se me fue. Que este símbolo principal interno, bueno, que en este caso tenemos una variable, ¿ok? Tenemos una variable x. Decíamos que las variables
pueden ser sustituidas por funciones, así es que sí se puede. Y luego, una función puede ser sustituida por otra función. Sí, entonces las reglas nos dicen una variable puede ser sustituida por una función, sí, una función por una variable, sí, una función por otra función, sí. ¿Okay? Okay, luego tenemos la siguiente representación, la cual es imposible. ¿Y por qué? Vamos a verlo aquí. Decíamos que una variable puede ser sustituida por una función. Hasta ahí todo bien. Pero si queremos sustituir una función, en este caso gt, por otra función, si recordamos hay una regla que dice que el término principal de la función debe ser el mismo en los dos para poder ser sustituidos, por lo cual en este caso no podemos sustituirlo. Y bueno, por aquí podemos ver algunos otros ejemplos. Comprueba si significan los siguientes términos. Muy bien. Podemos unificar el primer término. Vamos a ver y analizar un poquito más las reglas. Podemos sustituir una función por una variable. Sí, sí podemos. ¿Podemos sustituir una variable por una función? Sí, sí podemos. ¿Ok? Entonces, es posible sustituirla tanto la variable como la función. En este caso, aquí serían los resultados. X la sustituyo por A y Y la sustituyo por B. Estoy sustituyendo variables por constantes. En el siguiente, es posible sustituir una función por una constante. Es posible sustituir una variable por una constante. ¿Okay? En este caso no, la regla nos dice que no podemos sustituir. Acá nos mencionaba, vamos a ver esta característica. ¿Okay? Esta característica que vemos aquí nos dice que constante con función no puede ser sustituida. Es por eso que no aplica esta definición. En la siguiente nos dice, ¿podemos sustituir una función por una variable? Sí, podemos, sí podemos. Podemos sustituir una variable, ¿ok?, por una constante, xb, sí, sí podemos. Y bueno, los siguientes elementos son elementos con listas, igual eso no los vamos a tratar. Y aquí tenemos los últimos ejemplos, ¿ok? Estos ya están más enfocados en lo que es la programación. Los ejemplos y la presentación que estoy dando ahorita viene un poquito más detallada y explicada en los videos que presento en la plataforma, para que los vean también ahí. Vienen un poquito más característicos. Aquí los mezclé y los traté de presentar. Entonces, tenemos aquí dos funciones, una función P y una función Q, en donde la primera dice conoce mao x y la segunda dice conoce mao pat. ¿Okay? En este caso tenemos la función conoce, las dos se llaman igual, por lo tanto pueden ser sustituibles los elementos de ella. Aquí ¿qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir los elementos. En este caso, el primer elemento de los dos es mao, ¿okay?, y el segundo elemento de los dos es x y es pat, donde pat es una constante y x es una variable. Por lo tanto, es posible sustituir una variable por una constante. Básicamente es una asignación. En el siguiente, conoce mao x y conoce y jime. En este caso también podremos sustituir lo que es el valor de x, ¿se acuerdan?
El valor de x es el segundo atributo. Entonces, si tú dices el valor de x por Jime, que Jime es constante, la asignas a la variable x. Y Mao la asignas a la variable y. Para el tercero, de igual forma, podemos sustituir en la función conoce a Mao por AY, por AY que es AY por el elemento Mao, y la función, ¿okay? La variable puede ser sustituida por la función madre. Y por último, tenemos una sustitución que no es idónea y adecuada, ¿okay? Y bueno, básicamente esto es lo último de esta unidad. Los últimos temas los analizan en base al material que está en la plataforma, y igual una información sobre este video actual, información sobre la explicación de este tema actual también se encuentra en la plataforma, para que de una forma un poquito más explicativa y detallada se presenta para que la vuelvan a ver. Bueno, entonces por el día de hoy terminamos la clase. Continuamos la siguiente sesión la próxima semana, esperando que